qué el diablo tenía miedo de Maquiavelo? ¿Por qué tu vida es una mierda? ¿Y por qué sigues diciendo sí a cualquier mierda que llega a tu vida? ¿No estás cansado de ser un tonto? Decir sí a todo te hace débil y ser débil apesta. Si estás cansado de esta vida de mierdade, culpa por ayudar a todos y a la gente, no le importas una mierda. Mira este video hasta el final. Sí, hasta el final, porque si no tienes unos minutos para aprender algo valioso, tal vez realmente tengas que quedarte en la mierda. Maquiavelo, hombre. Maquiavelo era demasiado manipulador, controlaba todo y a todos. La gente se entregaba ante él de forma absurda. En este video vamos a hablar algo serio. Te daré 10 consejos para pasar de una vida de mierda a una vida totalmente diferente. La gente te respetará. Hasta el diablo tenía miedo de Maquiavelo y hoy revelaré por qué. En un mundo donde las apariencias engañan y la verdad es un lujo, la manipulación se convierte en una herramienta esencial para quienes buscan el poder. Maquiavelo, el maestro del pensamiento estratégico, comprendía que la influencia más efectiva es aquella que opera en las sombras, sin ser detectada. Su legado nos enseña que la manipulación invisible no es solo una táctica, sino una forma de vida para aquellos que desean dominar sin levantar sospechas. La manipulación invisible se basa en la comprensión profunda de la naturaleza humana. Maquiavelo observó que las personas son predecibles en sus deseos y temores. Al identificar estas motivaciones, el manipulador puede influir en las decisiones de los demás sin que estos se den cuenta. Por ejemplo, al elogiar las cualidades que una persona desea tener, se gana su favor y confianza, lo que facilita la influencia sobre sus acciones. Una de las estrategias clave es la creación de una imagen de confiabilidad y empatía. Maquiavelo aconsejaba que el príncipe debía parecer virtuoso, aunque no lo fuera. Esta fachada permite al manipulador operar sin levantar sospechas, ya que las personas tienden a confiar en aquellos que reflejan sus propios valores y creencias. Al proyectar una imagen de integridad, el manipulador puede ocultar sus verdaderas intenciones y dirigir a los demás hacia sus propios fines. El control de la información es otro pilar fundamental. Maquiavelo entendía que quien controla la narrativa, controla la percepción. Al filtrar y presentar la información de manera selectiva, el manipulador puede moldear la realidad de los demás. Esto se logra mediante la omisión de ciertos hechos, la exageración de otros y la presentación de argumentos que apelan a las emociones en lugar de a la lógica. De esta manera, se guía a las personas hacia conclusiones predeterminadas sin que se cuestionen la veracidad de la información recibida. La manipulación invisible también implica la anticipación de las reacciones de los demás. Maquiavelo destacaba la importancia de prever las consecuencias de las acciones y de estar preparado para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Al anticipar las respuestas de los demás, el manipulador puede ajustar su enfoque para mantener el control y evitar confrontaciones directas que puedan revelar sus verdaderas intenciones. Además, es esencial mantener la discreción y evitar llamar la atención sobre las propias acciones. Maquiavelo aconsejaba actuar con cautela y evitar los excesos que pudieran generar envidia o resentimiento. La manipulación efectiva se realiza en silencio, sin alardes ni demostraciones de poder que puedan despertar sospechas o provocar resistencia. Resumen, el arte de la manipulación invisible, según Maquiavelo, se basa en comprender y explotar las motivaciones humanas, construir una imagen de confiabilidad, controlar la información, anticipar las reacciones y actuar con discreción. Estas estrategias permiten influir en los demás sin ser detectado, lo que otorga al manipulador una ventaja significativa en la búsqueda del poder y el control. Al dominar estas técnicas,
uno puede navegar por las complejidades de las relaciones humanas y las dinámicas de poder con eficacia y astucia, tal como lo enseñó Maquiavelo en sus escritos. En un mundo donde la complacencia se confunde con virtud y la sumisión con amabilidad, decir no se ha convertido en un acto revolucionario. Maquiavelo, el estratega por excelencia, comprendía que el poder no reside en agradar a todos, sino en establecer límites claros y firmes. Aprender a decir no es simplemente una habilidad social, es una declaración de independencia, una afirmación de autonomía y una herramienta esencial para la supervivencia en la arena del poder. La tendencia a complacer a los demás, a evitar conflictos y a buscar la aprobación constante es una trampa que debilita la voluntad y socava la autoridad personal. Maquiavelo observó que aquellos que no saben negarse se convierten en esclavos de las expectativas ajenas, perdiendo el control sobre sus propias decisiones. El arte de decir no es, por tanto, una manifestación de autocontrol y una estrategia para preservar la integridad personal. Decir no requiere valentía y claridad de propósito. Implica reconocer que no todas las demandas merecen una respuesta afirmativa y que proteger el propio tiempo y energía es una prioridad. Maquiavelo enseñaba que un líder debe ser capaz de tomar decisiones impopulares si éstas sirven al bien mayor. De igual manera, en la vida cotidiana, aprender a decir no es esencial para mantener el rumbo y evitar la dispersión de esfuerzos. Una de las claves para decir no con eficacia es la firmeza. Las respuestas ambiguas o vacilantes invitan a la insistencia y al cuestionamiento. Maquiavelo aconsejaba actuar con determinación y convicción, ya que la duda es percibida como debilidad. Al expresar un no claro y directo, se establece un precedente de respeto y se desalientan futuras presiones. Además, es importante comprender que decir no es un acto de egoísmo, sino de autoconservación. Maquiavelo entendía que el poder se sostiene mediante la gestión inteligente de los recursos, y el tiempo y la energía son recursos finitos. Al negarse a compromisos innecesarios, se preserva la capacidad de actuar con eficacia en asuntos verdaderamente importantes. La práctica de decir no también fortalece la autoestima y la confianza en uno mismo. Cada vez que se establece un límite, se reafirma la propia valía y se refuerza la identidad personal. Maquiavelo creía que el respeto se gana mediante la coherencia y la firmeza de carácter. Al negarse a ceder ante presiones indebidas, se proyecta una imagen de integridad y determinación. Es crucial anticipar las reacciones de los demás al recibir una negativa. Algunas personas pueden sentirse decepcionadas o incluso molestas. Sin embargo, Maquiavelo enseñaba que un líder no debe temer el descontento momentáneo si sus decisiones están fundamentadas en la razón y la estrategia. Del mismo modo, al decir no, es importante mantenerse firme, incluso ante la desaprobación, si la negativa responde a una evaluación consciente de las circunstancias. Para facilitar la práctica de decir no, es útil desarrollar frases que expresen la negativa, de manera asertiva pero respetuosa. Por ejemplo, agradezco la propuesta, pero no puedo comprometerme en este momento. O, he considerado la solicitud y debo declinarla para mantener mis prioridades actuales. Estas respuestas comunican la decisión sin necesidad de justificarla en exceso, lo que evita debates innecesarios. En conclusión, aprender a decir no es una habilidad esencial para quienes buscan ejercer el poder con sabiduría y eficacia. Siguiendo las enseñanzas de Maquiavelo, la negativa se convierte en una herramienta estratégica para preservar la autonomía,
gestionar los recursos personales y proyectar una imagen de autoridad y respeto. Al dominar el arte de decir no, se fortalece el carácter y se establece una base sólida para el liderazgo y la autodeterminación. En un mundo donde las emociones descontroladas pueden ser vistas como debilidad, el autocontrol se erige como una virtud esencial para quienes buscan el poder y la influencia. Maquiavelo, en su análisis de la naturaleza humana y del ejercicio del poder, comprendía que dominar las propias pasiones era fundamental para liderar con eficacia y astucia. El autocontrol no solo permite mantener la compostura en situaciones adversas, sino que también otorga la capacidad de tomar decisiones racionales y estratégicas, alejadas de impulsos momentáneos. El autocontrol, según Maquiavelo, no implica la supresión de las emociones, sino su gestión inteligente. Es la habilidad de reconocer las propias pasiones y canalizarlas de manera que sirvan a los objetivos del líder. Esta capacidad es especialmente crucial en momentos de crisis, donde la serenidad y la claridad mental pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una de las claves para desarrollar el autocontrol es la autoconciencia. Conocerse a uno mismo, entender las propias fortalezas y debilidades, permite anticipar reacciones emocionales y prepararse para manejarlas adecuadamente. Maquiavelo aconsejaba a los líderes a estar siempre alerta y conscientes de sus emociones, para evitar que éstas interfieran en sus decisiones. Además, el autocontrol se fortalece mediante la disciplina y la práctica constante. Establecer rutinas, fijar metas claras y mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo son estrategias efectivas para cultivar esta virtud. La capacidad de posponer gratificaciones inmediatas en favor de beneficios futuros es una manifestación clara de autocontrol y madurez emocional. El autocontrol también se refleja en la capacidad de mantener la calma frente a la provocación. Maquiavelo entendía que los adversarios a menudo buscan desestabilizar al líder mediante ataques personales o situaciones tensas. Responder con serenidad y firmeza, sin caer en la trampa de la reacción impulsiva, demuestra fortaleza y control y puede desarmar al oponente. En el ámbito de la comunicación, el autocontrol se manifiesta en la elección cuidadosa de las palabras y en la moderación del tono. Maquiavelo valoraba la elocuencia y la persuasión como herramientas de poder, y éstas requieren de un dominio emocional que permita transmitir mensajes con claridad y convicción, sin dejarse llevar por la ira o la frustración. La gestión del tiempo y la energía también son aspectos relacionados con el autocontrol. Saber cuándo actuar y cuándo esperar, cómo distribuir los recursos y cómo priorizar tareas son decisiones que requieren de una mente disciplinada y enfocada. Maquiavelo resaltaba la importancia de la planificación y la previsión, cualidades que se sustentan en un sólido autocontrol. En resumen, el autocontrol es una habilidad esencial para cualquier líder que aspire a ejercer el poder con eficacia y sabiduría. Siguiendo las enseñanzas de Maquiavelo, se puede desarrollar esta virtud mediante la autoconciencia, la disciplina, la gestión emocional y la planificación estratégica. Al dominar el arte del autocontrol, se adquiere una ventaja significativa en el complejo juego del poder y la influencia. En el universo maquiavélico, la realidad no es lo que es, sino lo que los demás perciben que es. Maquiavelo entendía profundamente que la imagen es más poderosa que la verdad, que lo que los demás creen de ti determina más tu destino que tus verdaderas intenciones o acciones. Por eso, construir una imagen intocable no es un lujo, no es un adorno, es una necesidad estratégica para quien busca poder, respeto y control absoluto sobre su entorno. La percepción es el arma más afilada que un estratega puede poseer. Maquiavelo dejó claro que ser y parecer son dos dimensiones diferentes.
Puedes ser débil, pero si pareces fuerte, te tratarán como fuerte. Puedes ser cruel, pero si pareces justo, te venerarán como justo. La clave está en manejar la narrativa que los demás construyen sobre ti. Porque la gente no busca la verdad, busca lo que les da seguridad, lo que les resulta coherente con sus deseos, miedos y expectativas. Construir una imagen intocable comienza con la coherencia externa. Debes ser impecable en tu presencia, en tu forma de hablar, en tu lenguaje corporal. Cada gesto comunica poder o debilidad. Cada palabra suma o resta autoridad. Quien domina su imagen, domina la interpretación que el mundo hace de él. Por eso, Maquiavelo advertía que un líder debe parecer virtuoso, incluso si no lo es. Debe proyectar compasión, lealtad, sinceridad y religiosidad cuando conviene, pero debe estar dispuesto a actuar con maldad, traición o crueldad si la situación lo exige. La clave no es ser bueno, es parecerlo. Y cuando se necesita ser malo, hacerlo de forma que nunca puedan señalarte. La imagen intocable se construye sobre el arte de ocultar los defectos y exagerar las virtudes. Un error común es creer que mostrar vulnerabilidad genera empatía. En la lógica maquiavélica, la vulnerabilidad solo invita a los depredadores. La compasión se administra, no se regala. La reputación es un castillo invisible, pero más sólido que el acero. Quien la cuida, tiene protección incluso en su ausencia. Quien la descuida, está muerto antes de darse cuenta. Por eso, la gestión de la reputación es un ejercicio diario. No basta con ser competente, hay que ser visto como competente. No basta con ser fuerte, hay que ser percibido como indestructible. Otra estrategia fundamental es el control del misterio. Las personas respetan y temen aquello que no comprenden completamente. Mostrar demasiado genera familiaridad y la familiaridad mata el respeto. Maquiavelo aconsejaba que un líder debe ser lo suficientemente accesible para ser amado, pero lo suficientemente distante para ser temido. Que nunca sepan exactamente qué piensas, qué sientes o qué harás. Ese velo de incertidumbre te da poder. La gente teme lo desconocido más que cualquier amenaza concreta. Saber cuándo hablar y cuándo callar es otro componente crítico de la imagen intocable. Hablar demasiado te vuelve predecible y vulnerable. El silencio selectivo es una herramienta de poder. Cuando guardas silencio, obligas a los demás a llenar los vacíos con sus propias interpretaciones, que muchas veces te benefician más que cualquier palabra que pudieras haber dicho. La apariencia de control emocional es otro pilar esencial. Nunca dejes que te vean perder la compostura. Nunca muestres desesperación, ansiedad o duda en público. Maquiavelo entendía que el pánico es contagioso, pero también lo es la serenidad. Un líder que mantiene su rostro imperturbable incluso cuando todo se derrumba, transmite la sensación de que nada puede derrotarlo. Y en el mundo del poder, la percepción de invulnerabilidad es más efectiva que la invulnerabilidad real. Otra táctica maquiavélica para blindar la imagen es la construcción de aliados públicos. Rodearse de personas influyentes, respetadas y admiradas crea un efecto de legitimidad por asociación. Cuando otros te defienden, cuando otros validan tu autoridad, tu imagen se fortalece incluso sin que tengas que decir una palabra. Sin embargo, Maquiavelo también advertía sobre los aduladores. Ellos son peligrosos. Alimentan una percepción falsa de tu propia imagen interna, haciéndote creer que eres más poderoso o más amado de lo que realmente eres. Por eso, la construcción de una imagen intocable también requiere un equilibrio constante entre proyectar fuerza hacia afuera y mantener una evaluación realista de tus vulnerabilidades hacia adentro.
Debes estar siempre alerta a los ataques invisibles, los rumores, las calumnias, las interpretaciones maliciosas. Maquiavelo enseñaba que la mejor defensa contra esos ataques no es la confrontación directa, sino una reputación tan sólida que cualquier acusación suene absurda. La coherencia prolongada en tu imagen hace que los demás rechacen por instinto cualquier información que contradiga lo que creen saber de ti. En conclusión, construir una imagen intocable es un trabajo de ingeniería social. No es una cuestión de autenticidad, es una cuestión de estrategia. Es comprender que, en el tablero del poder, no gana quien es el mejor, sino quien parece ser el mejor. No sobrevive quien es más fuerte, sino quien todos creen que es más fuerte. Y no lidera quien tiene la razón, sino quien controla la percepción de que la tiene. Maquiavelo lo entendió antes que nadie, y quienes dominan este principio lo aplican todos los días, en los negocios, en la política, en las relaciones y en cualquier escenario donde haya competencia humana. Porque mientras el resto juega al juego de agradar, ellos juegan al juego de dominar la percepción. Y en ese juego, la imagen no es todo, es lo único. Maquiavelo dejó escrito en su obra más influyente, El Príncipe, una de las preguntas más brutales que jamás se hayan planteado en la historia del poder. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Y aunque su respuesta ha sido debatida durante siglos, él fue claro, preciso y absolutamente contundente. Lo ideal es ser ambas cosas. Pero si debes elegir, es más seguro ser temido que ser amado. Sin embargo, el verdadero maestro del poder aprende a jugar con ambos polos, creando un equilibrio tan preciso que nadie sabe con certeza si debe abrazarlo o temerlo. El arte del doble juego consiste en manejar la dualidad emocional de los que te rodean, saber cuándo mostrar empatía y cuándo mostrar firmeza, saber cuándo extender la mano y cuándo levantar la espada. No se trata de ser cruel por capricho, ni de ser amable por debilidad. Se trata de administrar las emociones de los demás como un estratega que mueve piezas en un tablero donde cada movimiento tiene un propósito calculado. Maquiavelo entendía que el amor es volátil. Las personas aman mientras eso no interfiera con sus propios intereses. El amor se basa en la gratitud, en la admiración, en la percepción de que eres útil, generoso o inspirador. Pero el amor es frágil. Se rompe ante la adversidad, la envidia o la ingratitud. Sin embargo, el miedo es más constante. El miedo no requiere gratitud, solo requiere que crean que eres capaz de hacerles daño si te traicionan. Por eso, el estratega maquiavélico debe aprender a proyectar ambos. Ser amable, justo y generoso hasta donde le convenga. Mostrar humanidad, interés, cercanía. Porque la gente sigue y respeta a quienes les hacen sentir importantes. Pero, al mismo tiempo, nunca debe perder la capacidad de sembrar una dosis controlada de miedo. Debe quedar siempre claro, aunque no se diga explícitamente, que traicionarlo o desafiarlo tiene consecuencias. Este equilibrio no es sencillo. El exceso de amabilidad genera abuso. Te pedirán más de lo que puedes o quieres dar. Te verán como débil, fácil de manipular, prescindible. Te convertirás en el hombre o la mujer que siempre dice sí, que siempre cede, que siempre complace, y eso, en el juego del poder, es una sentencia de muerte social y política. Por otro lado, el exceso de miedo también tiene riesgos. Un líder que solo infunde terror acaba aislado, odiado y eventualmente derrocado cuando se presenta la oportunidad. La clave, como enseñaba Maquiavelo, es mantener el respeto basado en la percepción de que eres justo, pero también absolutamente dispuesto a defender tus intereses, tus límites y tu autoridad sin pestañear.
Esto significa ser impredecible en la dosis de afecto y disciplina. Quienes te rodean deben sentir que tu aprecio es valioso y que tu desaprobación es temible. Que trabajar contigo, estar en tu círculo, es un privilegio que debe ganarse y protegerse. Que eres capaz de premiar con generosidad, pero también de retirar tu apoyo con una frialdad quirúrgica. Una de las técnicas más efectivas es establecer recompensas y castigos de manera visible pero proporcional. El que aporta, el que es leal, el que suma, recibe reconocimiento, acceso, protección y privilegios. El que falla, el que traiciona, el que desafía sin razón, enfrenta las consecuencias. Y estas consecuencias deben ser lo suficientemente ejemplares para que los demás entiendan el mensaje sin necesidad de repetirlo. Otro aspecto fundamental del doble juego es cuidar la comunicación no verbal. Tu rostro, tu mirada, tu postura deben ser una extensión de tu estrategia. Una sonrisa debe ser tan auténtica como desconcertante, que no sepan si sonríes por afecto, por cálculo o por advertencia. La ambigüedad es una herramienta poderosa. Permite que los demás proyecten sus propios miedos o esperanzas en ti, mientras tú mantienes el control de la situación. Maquiavelo también insistía en que jamás se debe permitir que la familiaridad mate el respeto. Ser accesible no significa ser igual. Mostrar cercanía no significa diluir la autoridad. Puedes compartir momentos, puedes escuchar, puedes incluso mostrar comprensión, pero siempre desde un lugar de jerarquía sutil. Nunca te conviertas en uno más, porque cuando el líder parece uno más, deja de ser líder y se convierte en compañero, y el compañero es prescindible, el líder no. La gestión del doble juego también requiere manejar las crisis con una mezcla calculada de calma y determinación. Cuando todo parece estar en ruinas, el verdadero estratega mantiene su rostro inmutable, transmite seguridad, emite señales de que controla la situación, aunque por dentro esté evaluando 100 escenarios posibles. Porque el miedo que produce la incertidumbre es mayor cuando los demás no saben si te perturba lo que ocurre o si simplemente estás esperando el momento perfecto para actuar. Ser amado pero temido implica también dominar la retirada emocional, saber cuándo alejarse, cuándo dejar que los demás sientan tu ausencia, cuándo cortar el acceso como una forma de recalibrar el valor que los demás te otorgan. La escasez genera demanda. El acceso permanente genera banalidad. En conclusión, el doble juego maquiavélico no es una máscara que se usa ocasionalmente. Es una filosofía de interacción humana, una comprensión profunda de que las relaciones se gestionan, no se improvisan, que el amor es útil, pero el miedo protege, que ser querido es deseable, pero ser respetado es imprescindible, y que la combinación de ambos convierte a cualquier persona en alguien casi imposible de reemplazar, casi imposible de desafiar, casi imposible de destruir. Esa es la esencia del verdadero poder. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no pertenece al que grita más fuerte, sino al que observa en silencio, recolecta información y actúa cuando todos los demás están distraídos. El arte del silencio no es simple discreción, es una estrategia letal que permite manipular, anticipar y controlar sin ser visto. En un mundo donde todos hablan demasiado y escuchan poco, el que domina el silencio, domina el juego. El silencio es un espejo que obliga a los demás a revelar más de lo que deberían. Cuando permaneces callado, la otra persona llena ese vacío con palabras, justificaciones, datos y muchas veces confesiones involuntarias. Maquiavelo entendía que el ser humano tiene un miedo visceral al silencio en las interacciones. Ese miedo lleva a la gente a hablar más de lo que conviene
a exponer sus deseos, debilidades, intenciones y errores. Cada palabra que sueltan, tú la conviertes en munición estratégica. Saber cuándo callar es tan importante como saber cuándo hablar. El silencio usado correctamente no es pasividad, es provocación. Es una herramienta que obliga al otro a moverse primero, a descubrir sus cartas mientras tú permaneces en la sombra, observando cada movimiento, cada expresión, cada contradicción. Y mientras el otro habla, tú tomas nota mental. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué teme? ¿Y cómo puedes utilizar eso a tu favor? Maquiavelo enseñaba que el control de la información es poder absoluto. Quien controla lo que los demás saben, controla sus decisiones. Esto implica filtrar qué dices, cuándo lo dices y, sobre todo, cuánto permites que los demás sepan de ti. Cuanto menos sepan de tus planes, de tus emociones, de tus pensamientos y de tus verdaderas intenciones, más fuerte te vuelves. La información no es algo que se entrega, es algo que se negocia, se intercambia o se esconde. Nunca hables más de lo necesario. Nunca expliques lo que no te han preguntado. Nunca reveles tus verdaderos objetivos, ni siquiera a quienes consideras aliados. Maquiavelo sabía que los aliados de hoy pueden ser los traidores de mañana. Por eso, cada dato sobre ti debe estar protegido como un secreto de Estado. El arte del silencio también consiste en escuchar de forma activa. Escuchar no es simplemente oír palabras. Es leer entre líneas. Es observar el lenguaje corporal, la dilatación de las pupilas, el tono de voz, los microgestos que traicionan la mentira o la inseguridad. Maquiavelo enseñaba que la mayoría de las personas se traicionan no por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Quien domina la escucha activa desarrolla una capacidad casi sobrenatural para detectar falsedades, intenciones ocultas y oportunidades que los demás no ven. Mientras los otros están ocupados hablando para impresionar, para convencer o para ser aceptados, el estratega maquiavélico recoge cada dato como un ladrillo con el que construirá su ventaja. Saber manejar la información no solo es cuestión de recibirla, sino también de cómo compartirla. Una técnica maquiavélica fundamental es la desinformación controlada. Esto implica soltar datos falsos o incompletos, diseñados para que lleguen a los oídos correctos y generen las reacciones que tú deseas. Hacer que otros crean lo que te conviene que crean, mientras tú te mueves en la realidad que solo tú conoces. Otra estrategia es el uso del misterio como herramienta de poder. Cuando los demás no saben exactamente quién eres, qué piensas o qué planeas, te vuelves impredecible, y la imprevisibilidad genera respeto, miedo y obediencia. Maquiavelo sabía que ser transparente es un error táctico. La gente respeta lo que no comprende del todo. El velo del misterio protege más que cualquier muralla física. El silencio también sirve como método de defensa ante los ataques. Cuando alguien te confronta, cuando surge un conflicto, la reacción instintiva de la mayoría es defenderse verbalmente, justificar, explicar. El estratega maquiavélico sabe que muchas veces la mejor respuesta es ninguna. El silencio desconcierta, obliga al otro a cuestionarse si ha ido demasiado lejos, si ha entendido mal, o si tú simplemente eres demasiado poderoso para rebajarte a responder. Incluso en las negociaciones, el silencio es un arma. Una pausa prolongada después de que el otro hace una propuesta puede hacer que la persona, incómoda con el vacío, revele información adicional o incluso mejore su oferta sin que tú hayas dicho una sola palabra. Maquiavelo entendía que la paciencia y el control del tempo en las conversaciones es una forma silenciosa de someter al otro a tu voluntad. Pero el arte del silencio también se aplica internamente.
Significa aprender a callar los propios impulsos, las propias inseguridades, el deseo de ser comprendido o aprobado. El autocontrol emocional es un silencio interno que te permite mantener la calma mientras los demás se desmoronan. Esa serenidad, esa frialdad calculada, no pasa desapercibida. Envía un mensaje claro. Tú eres diferente. Tú no eres presa fácil. Dominar. La información incluye saber qué no preguntar. Las preguntas excesivas levantan sospechas. Lo más eficaz es hacer que los demás hablen voluntariamente, sembrando comentarios o creando situaciones donde se sientan obligados a compartir. Mientras ellos creen que están controlando la conversación, tú eres quien la dirige desde las sombras. En conclusión, el arte del silencio y la información es uno de los pilares más poderosos del pensamiento maquiavélico. No se trata de ser callado por timidez, sino de ser callado por estrategia. No se trata de acumular datos por curiosidad, sino de recolectar munición que puede decidir batallas. El silencio es el camuflaje del estratega. La información es su espada invisible. Y quien domina ambos, domina el mundo. Maquiavelo entendía que en el juego del poder no basta con ser respetado, admirado o incluso temido. Lo verdaderamente crucial es ser necesario. Porque quien es necesario nunca es prescindible, nunca es reemplazable y por lo tanto nunca es fácilmente atacable. La clave está en crear una red de dependencia tan poderosa que todos a tu alrededor entiendan que su bienestar, sus logros y hasta su estabilidad dependen, directa o indirectamente, de ti. Crear dependencia no es manipulación barata, es arquitectura estratégica. Es construir cuidadosamente un ecosistema donde las personas asuman que su éxito está inevitablemente vinculado al tuyo. Y una vez que ellos creen eso, se convierten en protectores voluntarios de tu poder. Defenderán tus intereses no por lealtad, sino por pura autopreservación. El primer paso para crear dependencia es volverte indispensable en un área crítica. Puede ser conocimiento, puede ser contactos, puede ser una habilidad única, puede ser un recurso que otros no tienen. Lo importante es posicionarte como la única fuente confiable de algo que todos necesitan, pero que pocos poseen. Maquiavelo observaba que los líderes sabios jamás enseñan todo lo que saben, jamás permiten que su conocimiento se vuelva común. Lo dosifican, lo administran y así controlan. Otro principio maquiavélico es convertirte en un solucionador de problemas. Si constantemente eres quien aporta respuestas, estrategias, contactos o soluciones, las personas empiezan a sentir que sin ti su capacidad de avanzar se reduce drásticamente. Esto no se logra diciendo que eres indispensable. Se logra demostrando, una y otra vez, que cuando tú intervienes las cosas funcionan. Y cuando te retiras, todo se desmorona lentamente. Pero la dependencia no es solo positiva. También puede ser construida desde el temor. Que sepan que enfrentarte tiene consecuencias. Que perder tu apoyo implica perder oportunidades, protección, influencia o estabilidad. Este tipo de dependencia es más silenciosa, más sutil, pero igual de efectiva. No necesitas amenazar. Solo necesitas permitir que las personas imaginen cómo sería su vida sin tu respaldo. Ese pensamiento por sí solo es suficiente para mantenerlas alineadas. Maquiavelo entendía que un príncipe debía equilibrar la generosidad estratégica con la capacidad de castigar. Ofreces beneficios a quienes suman a tu causa y haces sentir la ausencia de esos beneficios a quienes te desafían. Esto no es venganza, es pedagogía del poder. Es recordar constantemente que tu presencia es valiosa y tu ausencia costosa.
La creación de dependencia también pasa por cultivar exclusividad. No permitas que todos tengan acceso a ti de la misma manera. Divide tus recursos, tu tiempo y tu energía, de manera que algunos se sientan privilegiados por estar cerca. Esa sensación de acceso exclusivo genera lealtades férreas, porque nadie quiere perder un privilegio que percibe como raro y valioso. Otro componente crítico es fomentar la sensación de deuda. Cuando haces favores, cuando das oportunidades, cuando abres puertas, lo haces de manera que la otra persona sienta que te debe algo. Y esa deuda, aunque no sea explícita, opera como una cuerda invisible que mantiene a las personas conectadas a ti. No necesitas recordárselo. Su propia conciencia lo hará por ti cada día. Maquiavelo también enseñaba que un líder debe evitar que sus seguidores o aliados se fortalezcan hasta el punto de no necesitarlo. Esto implica observar cuidadosamente los movimientos de quienes te rodean y, si es necesario, limitar su acceso a ciertos recursos o conocimientos. No es maldad, es supervivencia estratégica, porque en el momento en que alguien siente que puede prescindir de ti, empieza, consciente o inconscientemente, a planear cómo hacerlo. La dependencia no debe ser percibida como opresión, sino como simbiosis. Los demás deben sentir que estar contigo es mejor que estar contra ti o sin ti, que contigo ganan más, avanzan más y están más seguros, y que perder esa alianza no es solo una pérdida, sino un retroceso. Un aspecto refinado de esta estrategia es permitir pequeños éxitos, controlados. Dejas que los demás brillen, que tengan victorias, que sientan que son importantes, pero siempre dentro de un marco donde entienden que ese éxito es, en parte, gracias a ti. Así fortaleces su autoestima mientras refuerzas su dependencia. Maquiavelo advertía que los favores deben ser administrados con precisión. Dar demasiado genera ingratitud. Las personas tienden a valorar más aquello que es escaso y que requiere esfuerzo para obtener. Por eso, dar acceso, dar recursos o dar apoyo debe ser siempre medido, nunca ilimitado. Es ese balance lo que mantiene la cuerda tensa, pero sin romperse. La construcción de dependencia también pasa por controlar la narrativa. Que los demás crean que tú eres el pilar de la estabilidad, el conector de oportunidades, el facilitador de resultados. Y esa narrativa se refuerza cada vez que solucionas algo que nadie más pudo. Cada vez que tu ausencia provoca problemas. Cada vez que tu presencia acelera procesos. En el fondo, crear dependencia es construir poder invisible. No hace falta ser el más fuerte ni el más rico. Basta con ser el más necesario, y cuando eres necesario, los ataques se desactivan solos. Porque quien te ataca se daña a sí mismo. Quien te traiciona pierde más de lo que gana. Y quien se alinea contigo entiende que tu victoria es su victoria. Maquiavelo lo entendió desde hace siglos, y su enseñanza sigue siendo brutalmente vigente. Porque en un mundo donde todos buscan ser admirados o temidos, pocos comprenden que el verdadero poder no es que te amen ni que te teman. El verdadero poder es que te necesiten, y cuando lo logras, te vuelves casi imposible de reemplazar. Esa es la fortaleza que ni el tiempo ni la traición pueden destruir. Maquiavelo comprendía una verdad incómoda y brutal. La confianza es la ilusión más peligrosa en el juego del poder. La historia está llena de reyes destronados, empresarios arruinados y líderes traicionados, todos ellos culpables de cometer el mismo error fatal, confiar demasiado. Por eso, su regla de oro es clara, directa y sin espacio para interpretaciones débiles. Jamás confíes plenamente en nadie. Esto no significa vivir en un estado constante de paranoia, sino adoptar una mentalidad estratégica. Asumir que cualquier persona,
En las circunstancias correctas, puede traicionarte si eso sirve a sus propios intereses. Porque Maquiavelo sabía que el ser humano no es, por naturaleza, leal ni virtuoso, sino guiado principalmente por sus propios deseos, miedos y ambiciones. La confianza ciega es un suicidio táctico. Cuando bajas la guardia, cuando entregas información, poder o acceso sin reservas, te vuelves vulnerable. Y en el mundo del poder, la vulnerabilidad es un aroma que los depredadores detectan a kilómetros de distancia. Por eso, el estratega maquiavélico mantiene siempre una parte de sí mismo en la sombra, inaccesible, indescifrable. Maquiavelo enseñaba que, aunque es necesario formar alianzas, construir redes y aparentar confianza, esa confianza debe ser cuidadosamente administrada. Nunca se entrega por completo, se dosifica, se prueba, se verifica constantemente y se retira sin dudar en el momento en que deja de ser segura. Una de las primeras reglas para aplicar este principio es observar siempre las motivaciones ocultas de los demás. Pregúntate, ¿qué gana esta persona con estar cerca de mí? ¿Qué perdería si me traiciona? ¿Qué incentivo tiene para ser leal? Porque la lealtad no es un sentimiento puro, es una ecuación de intereses. Mientras su interés esté alineado con el tuyo, habrá cooperación. Pero en el momento en que esos intereses divergen, la traición se convierte en una opción viable. Por eso, el verdadero estratega construye sistemas de control. Nunca permite que una sola persona tenga acceso completo a toda la información, a todos los recursos o a todas las decisiones. Divide, fragmenta. Lo que uno sabe, el otro no debe saber. Lo que uno puede hacer, el otro no debe poder hacerlo solo. Así, incluso si surge la traición, el daño es limitado y el sistema permanece intacto. Maquiavelo también advertía que la traición casi nunca es inmediata ni evidente. Es un proceso que comienza con pequeñas señales, evasiones, excusas, cambios sutiles en el lenguaje, demoras inexplicables, filtraciones de información, alianzas inesperadas. El estratega atento percibe estos movimientos antes de que se conviertan en puñaladas directas y actúa antes de que sea demasiado tarde. Otra táctica esencial es fomentar la competencia controlada entre tus propios aliados o subordinados. Cuando dos o más personas dependen de ti y compiten por tu aprobación, es menos probable que formen alianzas secretas en tu contra. Esta tensión mantiene a todos enfocados en demostrar su valor ante ti, en lugar de conspirar a tus espaldas. Sin embargo, este principio no significa tratar a todos con hostilidad abierta. Maquiavelo aconsejaba mantener siempre las formas. Mostrar cortesía, gratitud y aparente confianza genera un entorno donde los demás se sienten cómodos, incluso mientras tú analizas cada uno de sus movimientos. Es la máscara del diplomático que cubre la mente del estratega. El arte de desconfiar no es vivir con miedo, es vivir con claridad. Es entender que la naturaleza humana es cambiante, que las circunstancias modifican lealtades, que lo que hoy es amor, mañana puede ser interés y pasado mañana puede ser resentimiento. Por eso, el maquiavélico nunca se sorprende cuando alguien lo traiciona, porque nunca asumió que la lealtad era permanente. Maquiavelo también enseñaba que la traición es más fácil de prevenir que de castigar. Por eso, diseña entornos donde la traición sea difícil, costosa y arriesgada. Crea estructuras donde quienes te rodean tengan más que perder si te traicionan que si permanecen leales. Que tu caída signifique su caída. Esa es la red más poderosa que se puede construir. Otra herramienta clave es la vigilancia indirecta. Nunca dependas solo de lo que las personas te dicen directamente. Escucha lo que dicen de ti cuando no están frente a ti.
Observa cómo actúan cuando creen que no estás mirando. El verdadero poder está en saber lo que los demás piensan antes de que ellos sepan que tú lo sabes. La información es el antídoto contra la confianza mal colocada. Por eso, Maquiavelo insistía en mantener siempre canales abiertos de información alternativos. Tener personas que te reporten lo que sucede en las sombras, que te alerten de los cambios de actitud, de las reuniones sospechosas, de los movimientos inusuales. El conocimiento previo es la diferencia entre ser víctima o ser estratega. La confianza, entonces, se convierte en un juego de espejos. Das la impresión de confiar, pero en realidad estás testeando constantemente. Elogias, pero observas. Felicitas, pero mides las respuestas. Aparentas cercanía, pero mantienes la distancia estratégica suficiente para que, si es necesario, puedas cortar vínculos de manera rápida, limpia y sin consecuencias fatales. En conclusión, la regla de oro de Maquiavelo no es una invitación a la paranoia, es un mandato de supervivencia. Jamás confíes plenamente en nadie, porque cuando confías sin reservas, entregas tu poder. Y en el mundo real, quien entrega su poder se vuelve prescindible, débil y finalmente descartable. El verdadero estratega mantiene siempre una carta oculta, una salida preparada, un plan que los demás desconocen. Y es precisamente esa mentalidad la que garantiza que mientras otros caen por confiar, tú permanezcas de pie, observando, controlando y ganando. Maquiavelo entendía que el conflicto no es algo que deba evitarse a toda costa. Al contrario, es una herramienta poderosa en las manos de quienes saben manejarla. El conflicto, cuando es gestionado con inteligencia, puede consolidar el poder, reforzar la autoridad y eliminar amenazas antes de que crezcan. Por eso, uno de los principios más oscuros pero efectivos del pensamiento maquiavélico es el conflicto controlado. El error de los ingenuos es pensar que la armonía constante es deseable o siquiera posible. Creen que evitar discusiones, tensiones o desacuerdos los hará ver como personas razonables, amables o buenas. Pero en el tablero del poder, la armonía prolongada genera complacencia, debilidad y espacio para que las serpientes se deslicen sin ser detectadas. Maquiavelo sabía que un entorno de paz absoluta es un caldo de cultivo perfecto para la conspiración silenciosa. El conflicto controlado tiene una función clara: mantener a las personas en alerta. Cuando saben que cualquier error, cualquier deslealtad o cualquier movimiento en falso puede ser detectado y sancionado, se mantienen disciplinadas. El miedo a las consecuencias genera orden. El exceso de comodidad genera desafío oculto. Un líder maquiavélico sabe cuándo permitir tensiones, cuándo avivarlas y cuándo resolverlas. No se trata de crear caos indiscriminado, sino de usar el conflicto como una herramienta pedagógica. Cuando un subordinado se extralimita, cuando un aliado se vuelve demasiado ambicioso, cuando un rival empieza a ganar terreno, el conflicto, bien aplicado, es un recordatorio contundente de quién tiene el control. Una estrategia clave es enfrentar a tus enemigos entre sí. Divide y vencerás no es solo un eslogan, es una ley universal del poder. Mientras tus rivales gastan energía peleando entre ellos, tú observas, calculas y fortaleces tu posición. Maquiavelo aconsejaba fomentar rivalidades internas controladas, donde ninguno de los bandos tenga suficiente poder para imponerse por completo, pero ambos dependan de ti para mediar, arbitrar o resolver. El conflicto también puede ser una herramienta de depuración. A veces es necesario permitir que un problema crezca solo lo suficiente como para que todos lo vean claramente.
Entonces actúas, con decisión y contundencia, eliminando no solo el problema, sino también enviando un mensaje claro al resto. Este es el precio de desafiar la autoridad. Maquiavelo sabía que un castigo ejemplar, aplicado en el momento justo, vale más que 1000 advertencias suaves. El objetivo no es destruir por destruir, sino educar a través del miedo racional. Mostrar que la paciencia tiene un límite, que la bondad no es debilidad, que cuando las líneas se cruzan, las consecuencias son inevitables. Pero el conflicto no siempre tiene que ser destructivo. A veces puede ser simbólico. Pequeñas correcciones públicas, ajustes en los privilegios, cambios sutiles en el trato. Todo esto genera microtensiones que recalibran constantemente la jerarquía. Mantiene la cuerda tensa. Nadie se duerme. Nadie se siente completamente seguro para conspirar. El maquiavélico también entiende que mostrarse demasiado blando ante un conflicto es tan peligroso como ser excesivamente brutal. La tibieza es percibida como inseguridad. El castigo desproporcionado es percibido como tiranía. El equilibrio está en aplicar la dosis exacta de presión que mantenga el orden sin quebrar el sistema. Incluso en las relaciones personales, la estrategia del conflicto controlado funciona. Cuando alguien empieza a tomar tu generosidad por garantizada, cuando alguien comienza a cruzar límites sutiles, un retiro temporal, una respuesta más fría o una confrontación calculada devuelve rápidamente las cosas a su lugar. No se trata de ser conflictivo por naturaleza, sino de no tener miedo al conflicto cuando es necesario. Otra dimensión del conflicto controlado es el conflicto externo. Los líderes más astutos entienden que, a veces, tener un enemigo visible une a tus aliados. Cuando todos tienen un adversario común, olvidan sus pequeñas disputas internas y se alinean detrás de ti. Maquiavelo sabía que un líder sin enemigos claros puede convertirse, rápidamente, en el blanco de las frustraciones internas de su propio grupo. Por eso, en ocasiones, es útil señalar una amenaza externa, real o exagerada. Algo que mantenga a todos ocupados, enfocados y alineados. Mientras el enemigo es otro, tú eres el protector, el guía, el indispensable. El miedo colectivo puede ser un pegamento social más fuerte que cualquier promesa de bienestar. Maquiavelo también advertía sobre el momento de resolver los conflictos. No se trata solo de crearlos o permitirlos. Saber cuándo ponerles fin es incluso más importante. Un conflicto prolongado más allá de su utilidad se convierte en un riesgo. Puede escalar, puede volverse incontrolable o puede desgastarte. Por eso el estratega observa, mide y cuando el conflicto ha cumplido su función, sea disciplinar, dividir o reforzar su autoridad, lo apaga con la misma frialdad con la que lo permitió crecer. El silencio, la negociación, la promesa o el castigo son las herramientas para cerrar el ciclo del conflicto. Lo importante es que siempre seas tú quien controla el interruptor. Que nunca parezca que el conflicto se te escapó de las manos. Que todos entiendan que fue tú quien lo inició, quien lo administró y quien lo terminó. Y que cada movimiento tuvo un propósito calculado. En conclusión, la estrategia del conflicto controlado no es una invitación al caos permanente. Es un recordatorio de que la paz total es una fantasía peligrosa y que el verdadero orden surge de un equilibrio constante entre tensión y estabilidad. Maquiavelo entendía que el poder no se sostiene con discursos bonitos ni con intentos desesperados de agradar a todos. Se sostiene con la capacidad de manejar el conflicto como un cirujano maneja el bisturí, preciso, frío, eficaz y solo cuando es necesario. Porque en el juego del poder, quien teme al conflicto ya ha perdido antes de empezar. Pensar como Maquiavelo no es una simple actitud, es un cambio completo de mentalidad,
una reprogramación de cómo observas el mundo, cómo interpretas a las personas y cómo tomas decisiones. Es entender que la vida es un tablero donde las emociones descontroladas, la ingenuidad y la búsqueda constante de aceptación te convierten en presa. Mientras tanto, la frialdad, la estrategia y la comprensión profunda de la naturaleza humana te convierten en depredador. Maquiavelo observaba la realidad sin filtros románticos. Sabía que el ser humano no es esencialmente bueno, sino movido por el interés propio, la codicia, el miedo y la ambición. Por eso, el primer principio de pensar como Maquiavelo es aceptar la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Abandonar la fantasía de que la bondad universal garantiza protección y comprender que quien no aprende a defenderse termina siendo utilizado, traicionado o eliminado. La frialdad maquiavélica no es insensibilidad, es autocontrol absoluto, es la capacidad de tomar decisiones difíciles sin que la culpa, el miedo o el afecto mal dirigido nublen tu juicio. Es entender que, a veces, ser justo no es ser bueno, sino ser efectivo. Que proteger tus propios intereses, tu reputación y tu posición es una prioridad estratégica, no un acto de egoísmo. Pensar estratégicamente significa mirar siempre 2, 3 y 4 movimientos hacia adelante. Cada conversación, cada acuerdo, cada gesto debe ser analizado no solo por lo que significa hoy, sino por lo que puede significar mañana. Maquiavelo enseñaba que el tiempo es un aliado de los estrategas. Mientras otros reaccionan al presente, tú te preparas para el futuro. Mientras ellos se enfocan en el problema inmediato, tú visualizas las consecuencias encadenadas de cada acción. Otro principio fundamental es la gestión impecable de la información. Saber más que los demás es tener ventaja. Saber qué decir, cuándo decirlo y sobre todo qué callar es una herramienta que decide batallas antes de que empiecen. Maquiavelo comprendía que la información es más poderosa que el dinero, que la fuerza y que cualquier otro recurso visible. La mentalidad maquiavélica también exige aceptar que no todos merecen confianza y que la traición no es una posibilidad remota, sino una probabilidad estadística cuando los intereses cambian. Por eso, nunca bajas completamente la guardia, nunca entregas todas tus cartas. Siempre guardas una salida, una ventaja, un as bajo la manga que nadie conoce. Pero pensar como Maquiavelo no es vivir en paranoia, es vivir en claridad. Entender que las personas son leales mientras les conviene, que los aliados de hoy pueden ser los enemigos de mañana si las circunstancias cambian, y que tu trabajo no es enfadarte por ello, sino anticiparlo, prevenirlo o, si es necesario, neutralizarlo antes de que ocurra. La frialdad estratégica también implica saber cuándo moverse y cuándo esperar. El maquiavélico no actúa impulsivamente. Observa, mide, espera el momento óptimo, porque atacar demasiado pronto debilita y atacar demasiado tarde condena. El momento justo es el arma más letal que posee el estratega. Maquiavelo también enseñaba que la percepción lo es todo. No basta con ser fuerte, debes parecer fuerte. No basta con ser respetado, debes parecer imposible de desafiar. La reputación es un muro invisible que te protege incluso cuando no estás presente. Pero ese muro se construye a base de coherencia, disciplina y decisiones calculadas. Otro componente clave es la capacidad de disimulo. La máscara del maquiavélico es una herramienta tan importante como su espada. Saber cuándo parecer amable, cuándo parecer neutral y cuándo parecer duro es lo que confunde a tus rivales y mantiene a todos en estado de incertidumbre. El misterio genera poder.
Lo que los demás no saben de ti es tu escudo más poderoso. Pensar como Maquiavelo también significa entender que no todas las batallas se ganan luchando. A veces se gana dejando que el otro se desgaste solo, que se hunda en sus propios errores, que quede atrapado en sus propias trampas. Maquiavelo entendía que la paciencia estratégica es más poderosa que cualquier confrontación directa. Un maquiavélico jamás se conforma con el corto plazo. Cada movimiento debe estar alineado con un plan mayor. Cada acción, cada palabra, cada relación se convierte en una pieza dentro de una arquitectura de poder que se construye con paciencia y precisión. Por eso, mientras otros se distraen con placeres inmediatos o victorias superficiales, tú te enfocas en lo que realmente importa. Construir una posición que sea resistente al tiempo, a las traiciones y a los cambios del entorno. La mentalidad maquiavélica también comprende el valor del desapego. Entender que a veces, para proteger lo importante, debes estar dispuesto a soltar lo que es secundario, que no todas las relaciones son eternas, que no todos los aliados deben ser permanentes, y que saber cerrar puertas es tan importante como saber abrirlas. En este marco, la traición, la ingratitud y la decepción dejan de ser sorpresas dolorosas y se convierten en datos operativos. Son simplemente parte del juego. Y cuando entiendes esto, tu poder crece, porque ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la estrategia. Ya no sufres por lo que esperabas de los demás, sino que actúas basado en lo que sabes que los demás son capaces de hacer. En conclusión, pensar como Maquiavelo es aceptar que el mundo no es de los ingenuos ni de los buenos en el sentido tradicional. Es de los inteligentes, de los que observan, planifican y ejecutan con precisión quirúrgica, de los que entienden que la verdadera seguridad no está en la bondad ajena, sino en la fortaleza propia, que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de dominar el conflicto cuando surge. Y que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino estar siempre 2 pasos adelante de quienes podrían intentar detenerte. Cuando adoptas esta mentalidad, te vuelves imposible de manipular, casi imposible de traicionar y prácticamente indestructible en el juego del poder. Porque mientras los demás se mueven por emociones, tú te mueves por estrategia. Y en ese terreno, Maquiavelo no solo fue un maestro, fue el arquitecto de un pensamiento que, 5 siglos después, sigue siendo la llave maestra para quienes entienden que el mundo pertenece no a los justos, sino a los astutos.